Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. He vuelto. Buenas, sí. Voy de Terminator por la vida y luego resulta que te fijas y dices, hostias, que llevo una camiseta de dibujos animados con un maíz que tiene ojitos y parece simpático. Es patético, sí, lo sé, pero estoy de vuelta de vacaciones y de hecho vengo con mejor humor, incluso aunque algunas de las noticias que vamos a comentar hoy sean ciertamente negativas. Pero el caso es que antes de ir con todas ellas, debo deciros que gracias por el apoyo al canal a lo largo de estos días, que ya sabéis que he estado de viaje. Mis vacaciones, como la de todo autónomo, son un poco cuestionables porque he seguido trabajando y he seguido haciendo cositas, solo que en unas condiciones bastante precarias, en un tiempo menos denso para completar ciertas cosas y por supuesto he tenido problemas en términos de sonido, de edición, con algún que otro fallo más de los habituales, en fin, pero aún así habéis respondido y debo daros las gracias. No he tenido que recurrir como han hecho otros a pagar para promocionar sus canales a través de YouTube y de verdad que sois una comunidad estupenda. Se acabó haceros la pelota. Vamos allá con la actualidad y vamos a comenzar precisamente por lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que si habéis seguido el canal estos días no os sorprenderá. Xbox anuncia su colaboración con MetaQuest. Sí, ya sabéis que son las gafas de realidad virtual que saca la compañía mencionada. Una gafa que te permiten jugar a videojuegos tanto dedicados a la VR como a videojuegos normales, poniendo pues una pantalla curva delante en un escenario virtual y tú pues como si estuvieras en un salón ajeno. Y bueno, todo eso lo puedes personalizar y tener una experiencia muy inmersiva. Incluso te da la posibilidad de ver películas, de ver básicamente lo que te dé la gana, con una sensación un poco diferente a lo habitual. Y bueno, pues esa tecnología ahora va a llevar también el sello de Xbox, con unas gafas de realidad virtual que ya se pueden comprar y que de hecho van a valer $399 y mismo precio en euros. Alguno puede pensar cómo es esto, porque al fin y al cabo estas gafas cuando se venden de manera normal valen $300. Pues el caso es que te incluyen bastantes chucherías, te traen bastantes cosas por medio. Por ejemplo, una correa Elite, algo que de precio base suele costar entre $80 o 100 euros y esto pues es un ahorro bastante interesante porque además de todo también te incluye un mando Xbox que habitualmente está valorado entre 50 y 70 pavos según en qué tienda lo acabes comprando. Además de todo eso también incluye 3 meses de Game Pass. Estas son las características básicas. Por lo demás son las mismas gafas de realidad virtual. No sé si en algún momento sacarán un modelo superior con las MetaQuest 3 normales porque al fin y al cabo son las que te incluyen las mejores lentes posibles y de hecho para la vista seguramente lo agradezcáis. Pero como pack de entrada para entrar en el mundo de la realidad virtual es muy interesante. Es muy económico y además con un mogollón de dispositivos bastante potentes. Noticia confirmada. Y ahora tenemos que ir con otra que ojalá no se tuviera que confirmar, también relacionada con la marca Xbox. Y bien, noticia que viene del medio Bloomberg. Resulta que esta editorial comunicó durante el día de ayer que Microsoft ha elegido la próxima semana para iniciar una nueva ronda de despidos. Una serie de despidos que también afecta a lo que nos interesa en este canal, el mundo de los videojuegos y particularmente la marca Xbox. Parece ser que llegará con bastante dureza. Esta serie de despidos van a ser bastante más potentes que algunos que hemos visto en meses anteriores. Sí que va a afectar a prácticamente todas las divisiones, sin excepción, tanto desarrolladores como incluso distribuidores en Europa, Norteamérica y otros muchos países. No se ha especificado el número, eso sí, y Microsoft ha evitado hacer declaraciones cuando se le ha preguntado. Vale, vamos a ir paso por paso. En primer lugar,
Algunos me vais a venir a la caja de comentarios, como siempre, los sospechosos habituales, defiende empresas, a decir que es que esa información no es cierta porque es que el medio Bloomberg me cae muy mal, o porque es que el redactor de esta editorial es que es muy mala persona, lo que tú quieras. El medio Bloomberg a mí tampoco es muy santo de mi devoción, pero a nivel de información, cuando dice algo es que va a pasar. Generalmente, en un 99% de los casos, algún gazapo han tenido desde luego, pero si vosotros buscáis el error frente a los muchos aciertos, pues obviamente así poco tenemos que hacer. Lo siento, pero la próxima semana va a ser chunga. A nivel informativo ya nos han comunicado esto, y hace cosa de un mes también lo hablamos en el canal. Tom Warren en su momento dijo que esto iba a acabar sucediendo. Lo que pasa es que él no tenía muy claro si iba a afectar a la división de juegos y sobre todo en qué fechas concretas iban a ser. Pero bueno, dicho lo cual, la otra parte es que ya estoy viendo mucha gente en redes sociales, cuando ha salido esta noticia, decir que esto son consecuencias del Game Pass. Bien, de verdad que cuando la gente dice ese tipo de cosas, me queda o reírme de ellos o bloquearlos para que no me entre más mierda en la cabeza leyendo esas tonterías, porque al fin y al cabo, estas reestructuraciones, como lo llaman estas empresas, no tienen necesariamente que ver con que les vaya mal. De hecho, todo lo contrario. En este canal os he comunicado 1000 veces que cada vez que una compañía de estas os diga que todo le va muy bien y que están haciendo mejores números que nunca, van a querer superarse, y una de las maneras que tienen es precisamente gastar menos dinero, y con ese menos gasto de dinero significa despedir, cerrar estudios innecesarios, lo que ellos consideran que no les está reportando una cantidad de beneficios significativa, y así poderse ahorrar un buen dinerito. Y bueno, así es como funcionan estas compañías, pero es que esto lo están haciendo prácticamente todas las empresas. Y ojo, que alguien me va a sacar esto de contexto y va a decir que es que está defendiendo a Microsoft diciendo que es que esto lo hacen todas. No, todo lo contrario. A mí esto me parecen movimientos de auténtico miserable. Os lo digo así, me venga de la compañía que me venga, pero ya sabéis cómo funcionan las redes sociales. Si lo hace mi compañía favorita, bueno, es que es normal porque lo hacen todas, y si lo hace la compañía contraria, ¡ah, esa compañía es que está acabada, lo está haciendo todo mal! Claro, claro, así yo también, haciendo trampas al solitario, también gano, y vamos, de pleno. Pero el caso es ese, y por esto digo, cada vez que venga un informe financiero y vuestra compañía favorita os diga que es que están muy felices porque todo les va muy bien, no os alegréis. Eso a ti como consumidor no te va a reportar beneficio. No, lo siento, no va a pasar. Tú como consumidor cada vez pagas más para que esta empresa pueda ser más rica. Así es como funciona este negocio, así es como funciona esta industria. Pero bueno, la semana que viene os comentaré todos los detalles. Para cerrar el bloque Xbox vamos a ir con una noticia un tanto más simpática. ¿Os acordáis de este videojuego que estoy poniendo en pantalla? Se llama Spartan Survivors. Se trata de un videojuego que nos lleva al universo de Halo, solo que en este caso pues jugando al estilo precisamente Vampire Survivors, un título pues que ya sabéis de corte roguelike, tienes que aguantar oleadas de enemigos con un diseño bastante simplista y que bueno, suelen ser títulos muy divertidos, pero claro, sobre todo llamaba la atención el manejo de esta licencia, teniendo en cuenta que no es un desarrollo propio de Microsoft. Pues parece ser que la compañía Xbox se ha puesto en contacto con los desarrolladores de este videojuego, y adivinad qué, no le van a cerrar el título, no van a decirle que no puede venderlo. De hecho, le han deseado suerte, y esto es una noticia de última hora bastante simpática. Generalmente estas compañías suelen ser bastante duras con desarrolladores que utilizan sus licencias, pero estos han dicho, oye, buena suerte y vende lo que puedas. La verdad que esta clase de noticias no suelen ser muy habituales en esta industria, sobre todo por la poca amabilidad que suele rondar por aquí. Cambiamos de tercio y ahora pasamos a hablar de PlayStation, más concretamente de una polémica de las últimas horas que tiene que ver con el monopolio establecido en su tienda digital. Nuevamente han recibido una demanda, en este caso ha sido en Países Bajos. La Asociación de Consumidores, un montón de usuarios y también empresas varias se han unido pues para demandar un abuso que se lleva dando en esa tienda desde hace ya mucho tiempo. Esto se suma a las demandas que ya tienen establecidas en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, en Francia. Creo que también tuvo una por aquí en España, pero que no llegó demasiado lejos, y en fin,
Esto pues al final va siempre un poco de lo mismo. Sony tiene una cuota de mercado dominante, tiene una cuota de mercado altísima y la aprovecha precisamente para hacer con los usuarios lo que les da la gana. El caso es que tú cuando quieres un videojuego digital en PlayStation, repito, cuando quieres un juego digital en PlayStation, repito, porque es que a alguno esto no le entra. Cuando quieres un juego digital en PlayStation, solamente tienes su tienda digital. Realmente no pasa como con Steam o con Xbox, que muchas veces os digo, pasaros por el link de la descripción, comprad a partir de ahí todo lo que queréis, que hay descuentos muy interesantes. Básicamente, salvo alguna tarjeta rezagada, no es normal ver videojuegos de PlayStation 5, por ejemplo, en cualquiera de estas tiendas. Tienes que pasar por su tienda digital y eso se le llama monopolio. A partir de ahí ellos pueden establecer los precios y los descuentos que quieran aplicar, incluso no solamente para sus propios videojuegos, sino también para los de terceras compañías. Y esto pues al fin y al cabo es un abuso y que de hecho a veces suscita a un engaño en el que muchos acaban cayendo. ¿Y por qué digo esto? Porque algunos me vienen aquí los clásicos heredaempresas y me dicen, no, pero es que el otro día había muy buenas ofertas, pero ¿qué dice esta gente si hay muy buenos precios en la Play? Ya, es que ¿sabéis qué es lo que pasa? Que ahora mismo lo que tú consideras una oferta es el precio de antes, es el precio completo que tú antes intentabas evitar. Pero claro, aquí entra la segunda parte de los heredaempresas, que ahora te dicen que estas compañías tienen que subir los precios porque llevaban mucho sin subir, en fin. Gente que defiende que les roben, básicamente. Gente que defiende pagar más dinero para obtener la misma calidad que llevamos viendo desde hace muchos años. ¿Vosotros habéis visto que esta generación, más allá de 2 o 3 videojuegos concretos, haya habido un salto de calidad potente? No, yo tampoco. Yo tampoco. Pero estamos pagando más. En fin, seguid defendiendo lo que queráis, pero esto viene siendo así desde hace mucho tiempo y me da igual la compañía, a todas les estoy dando. Sin embargo, hay otras compañías que están intentando hacer las cosas muy bien. De hecho, vamos a hablar del siguiente videojuego hilando temas. Se trata de Painkiller. Ya sabéis, un clásico que regresa, videojuego de acción en primera persona, aunque ahora va a ser muy parecido a los recientes títulos de la saga Doom. Pues este título, ya sabéis que lo hemos visto un mogollón de veces, combates muy viscerales, mucha verticalidad, enemigos bastante grotescos y buenos escenarios enrevesados donde seguramente se encuentren varios secretos, aunque el desarrollo general será lineal, pero ya sabéis, los clásicos escenarios que se interconectan y que también tienen paredes ocultas y todos esos rollos. Pero bueno, el caso es que ya le han puesto fecha de lanzamiento, será el próximo 9 de octubre, el título parece ser que está en sus fases finales y que de hecho ya está confirmada la fecha tanto para Xbox Series como para PlayStation 5 y el mundo del PC. Una grandísima noticia, aunque ese mes se está poniendo complicado. La otra buena noticia es que este videojuego de hecho va a costar $40 y en euros será el mismo precio, 40 también. Y esto no es algo que sea, digamos, ajeno a la industria actual. Hay muchas compañías que están dedicándose a hacer la vieja estrategia. Si queremos que el usuario compre, hacemos que el videojuego sea accesible. El precio de cada uno quizá no nos renta demasiado, pero el precio de una gran masa de compradores sí nos puede venir especialmente bien. Eso se hacía mucho en los años 90, cuando querían que un videojuego diera cifras, lo rebajaban y al final pues aunque por cada copia vendieran o ganasen menos dinero, con una gran masa de ventas les valía, les solucionaba la vida y esto pues muchos estudios de desarrollo lo están llevando a cabo. Este Painkiller la verdad que tiene muy buena pinta, si los estándares de calidad cumplen y además no lo encontramos a este precio sería un auténtico lujo y otra hostia de realidad a estas empresas. También obtuvimos una fecha de lanzamiento para el videojuego que estáis viendo en pantalla, un viejo conocido que parecía que no iba a llegar nunca y que sé que muchos estabais esperando. Se trata del Little Nightmare 3, un título que llegará durante el próximo 10 de octubre finalmente, sí, al día siguiente del videojuego que acabamos de comentar. Además, recordad que este videojuego ya viene de un estudio diferente al que hizo al menos su primera entrega, y bueno, debo decir que al menos lo que se ve en las imágenes, lo que se ve en los gameplays,
Tiene un aspecto muy similar a los anteriores, no creo que hayan perdido la esencia y creo que han hecho un título bastante más que competente. En fin, ya sabéis que se trata de una serie de videojuegos de desplazamiento lateral, con buenas dosis de puzzle, plataformeo, utilizando la perspectiva, utilizando las luces y sombras y sobre todo pasando mucho miedo porque vas a tener un mogollón de persecuciones y la verdad que la ambientación suele ser bastante turbia, suele ser bastante oscura, todo se ha dicho. Tendremos una edición estándar que costará 40 pavos, tendremos una edición de lujo que costará 60, que te incluirá pues un futuro DLC. Estas cosas a mí la verdad que no me gustan demasiado, pero bueno, tendremos una edición todavía superior a esa que valdrá 80 pavos con algunos contenidos extra, como puede ser la banda sonora y más cositas, al igual que también tendremos una edición coleccionista con una figura y otros mogollón de cosas incluidos en las versiones anteriores. Nos comentan también, por cierto, que la primera entrega de este videojuego te la darán gratis con una versión mejorada si reservas cualquiera de estas ediciones que estamos comentando. Sí, tendremos mejoras a 4K, 60 frames por segundo, incluso algunos detalles nuevos, pero el videojuego de base será lo mismo. Así que, en fin, podéis darle un vistazo a estos videojuegos previamente porque, de hecho, los han rebajado últimamente y nos han comentado que han vendido ya más de 20 millones de unidades en todo el mundo. Una locura. Puntualizo que dicho videojuego estará disponible en todas las videoconsolas actuales, incluyendo versión nativa de Switch 2, tanto en físico como en digital, además de también en el mundo del PC. Pero para finalizar el vídeo, debo de comentar algo acerca de este videojuego que os estoy exponiendo por aquí. Rematch, ya saben ustedes, ese videojuego de fútbol tan peculiar que hicieron los desarrolladores del Sifu. Un título que la verdad caló bastante bien en su momento, pero que de hecho yo creo que nadie esperaba que hicieran este videojuego. Yo la existencia de este Rematch, la verdad que a día de hoy no me la explico, pero ¿saben ustedes qué? Les ha salido bien. El videojuego ha vendido 1 millón de copias. Además, también nos han comentado el dato de que ha obtenido 2,5 millones de jugadores. Esto se debe a Game Pass. Ya sabéis que entró en la suscripción día 1 y oye, la verdad que se agradece porque habrá mucha gente que tenga sus dudas, pero está gustando un montón y yo la verdad que me alegro que al estudio le vaya bien y que sigan experimentando con lo que les dé la gana. Digo lo mismo que al principio, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo durante estos días mientras he estado de viaje. No ha implosionado la industria tal y como yo esperaba, ha habido noticias, ha habido cositas, pero no digamos a las altas escalas a las que estaba acostumbrado que sucedieran. Ya veremos durante los meses que siguen. En principio el mes de julio va a estar bastante interesante. El próximo lunes os pondré al día de todos los lanzamientos que tenemos, además de otro mogollón de cosas que seguramente aparezcan. Recuerden ustedes que mañana tenemos evento de Capcom, será a la medianoche, la hora es espantosa, durará 40 minutos, pero bueno, así también tenemos un ratito de charla, lo comentamos, si no pasa absolutamente nada. Tengo que hacer un directo de charla con suscriptores adicional, no sé si lo haré durante el día de hoy, ayer era imposible, venía de un viaje, básicamente estaba destruido y bueno, todavía tengo cosas que deshacer de la maleta. Hasta entonces, caja de comentarios para todo lo que serían vuestras opiniones y por supuesto os invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.